¿Qué tal? En este capítulo vamos a ver las reglas para derivar. Resulta que para encontrar o hallar el resultado de una derivada no es necesario aplicar la definición de derivada que vimos en el tema anterior, sino más bien que existen reglas que nos ayudan a encontrar esta solución sin tener que hacer la derivada. Es decir, que quede muy claro, todas las reglas de derivación se obtienen a partir de la definición de una derivada. Se hace el proceso de una función que es repetitiva en varios casos de las matemáticas, y entonces simple y sencillamente lo que se hace es encontrar una regla o una expresión que pueda encontrar esa respuesta sin tener que estar desarrollando toda la definición. Vamos a sacar las diferentes reglas de la siguiente manera. Primero vamos a estudiar reglas elementales en este capítulo, las cuales son las siguientes cinco que muestro acá. La primera se llama regla de la constante. Esta nos dice que la derivada de cualquier función constante, por ejemplo, y igual a 5, y igual a 2, siempre va a ser igual a 0. La segunda se llama regla de la potencia. Dice que la derivada de una función potencia, por ejemplo, x cuadrada, x cúbica, etcétera, siempre va a ser igual a n(x(n-1). La tercera regla se llama regla del múltiplo constante. Nos dice que cuando yo quiero derivar una constante que está multiplicando una función, que esa constante la podemos dejar fuera y solamente preocuparnos por derivar a esta función. La regla de la suma dice que cuando yo derivo dos funciones que se están sumando, sería lo mismo sumar la derivada de cada una de estas funciones por separado. O sea que tanto f como g, si son dos funciones independientes, su derivada también lo serán. Dos derivadas totalmente independientes. Derivamos f, derivamos g y al final sumamos los resultados. Y la regla de la diferencia nos dice algo muy similar a la de la suma, solo que esta vez cuando dos funciones están restando, entonces esto es igual a la diferencia entre la derivada de una y la derivada de la otra. Veamos algunos ejemplos de la regla de la constante. Suponga que tenemos la función y igual a 9. Según la derivada de una constante siempre deberá de ser 0. 9 es una constante, por lo tanto la derivada de 9 tendría que ser 0. Otro ejercicio podría ser y igual a menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos también es una constante, por lo tanto su derivada tendría que ser 0. Otro ejercicio podría ser y igual a pi. Pi es un número irracional. Aunque es irracional, es una constante también. Entiéndase por función constante cualquier valor numérico, ya sea racional o irracional. Por ejemplo, un entero como 9, menos 3 cuartos o inclusive pi. Su derivada también tendría que ser 0. O bien podríamos tener, por ejemplo, otro irracional como la raíz de 2. La derivada de la raíz de 2 también tendría que ser 0. No confundir raíz de 2 con raíz de x. Esa sí sería una función de tipo potencia. Pero en este caso todos estos son funciones constantes, por lo tanto sus derivadas tendrían que ser 0. Ahora veamos ejemplos de la regla de la potencia. Esta nos dice que cualquier función potencia x elevada a una potencia n será igual a esa potencia n que multiplica a esa función x, pero la potencia perderá un valor, o sea, n-1. Esto es, si tuviéramos, por ejemplo, y igual a x quinta, su derivada tendría que ser, o el resultado de la derivada más bien, tendría que ser, primero la potencia n, que es 5, habría de multiplicar a esta x, pero esa potencia x habría de perder un valor, o sea, 5 menos 1 nos daría 4. Por lo tanto, el resultado de derivar la función x quinta tendría que ser 5x cuarta. ¿Cómo podemos comprobar que esto es cierto? Si gustan, pueden hacerlo en su hoja o en algún cuaderno. La derivada de x quinta, de la función x quinta, por definición, esa definición que hemos visto en el capítulo anterior, la pueden aplicar a esto, x más h a la 5 menos x quinta, y todo sobre h, resuelvan ese límite y verán que la respuesta será 5x cuarta. Recuerden que todas estas reglas nos sirven para precisamente ya no tener que hacer esos procedimientos. Otro ejemplo podría ser y igual a x9. Según la regla de la potencia es 9, por lo tanto tendría que quedar 9 que multiplica a x que pierde un valor, o sea, 9 menos 1, x8, 9x octava. Y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, y igual a x cuadrada. La derivada de esta tendría que ser 2 que multiplica a 2 le quitamos 1, nos quedaría 1, o sea, simplemente 2x a la 1 o lo que bien decimos 2x. La regla del múltiplo constante nos dice que cuando una constante está multiplicando una función, que la constante puede multiplicar al final a la derivada de la función. O sea, solo preocúpate por derivar la función y al final multiplicas. Ejemplo, tenemos la función 6x cuarta, donde en este caso 6, el valor de 6 es el que representa
a la constante y x cuarta es la función. En este caso, una función potencia como la que acabamos de ver. Por lo tanto, si la intentamos derivar, aplicando la regla, sería lo siguiente. 6 se queda en su lugar, digamos, se queda afuera, y solamente vamos a derivar a x cuarta. Habíamos visto que la de una potencia, en este caso x cuarta, sería 4x cúbica. Y por último, multiplicamos esta constante que dejamos aquí por la derivada de la función, que son 4x cúbica. 6 por 4 nos daría 24x cúbica. Por lo tanto, si aplicamos aquí la regla del múltiplo constante, vean que el 6 solamente multiplicó al resultado de la derivada y nos dio 24x cúbica. Otro ejemplo podría ser menos 3x7. En este caso la constante sería menos 3. Menos 3 está multiplicando a x a la 7. Hacemos algo similar, menos 3 lo dejamos en su lugar y solamente derivamos a x séptima. La derivada de x séptima según la regla de la potencia son 7x sexta. 7 por menos 3 nos daría al final menos 21. Por lo tanto, la derivada de menos 3x7 tendría que ser menos 21x sexta. Un ejemplo más, 2 quintos de x cuarta. En este caso, 2 quintos es la constante. 2 quintos está multiplicando a la función x cuarta. 2 quintos se va a quedar en su lugar y solamente derivamos x cuarta, que sería 4x cúbica. Al final multiplicamos. Obviamente es una multiplicación de una fracción por un entero. Recuerden que solamente multiplica 2 por 4, numerador por numerador, y denominador por denominador, que en este caso sería por 1. 2 por 4 nos daría 8, 5 por 1, 5, es decir, nos quedarían 8 quintos de x cúbica. La regla de la suma nos indica que cuando dos funciones se están sumando y pretendemos derivar, que las podemos derivar por separado y al final sumar los resultados. Ejemplo, suponga que queremos derivar la función y igual a a x8 más x a la 12. Esto sería dos funciones, una de ellas es x octava y la otra es x a la 12. ¿Cómo le hacemos para derivarla? Bueno, por separado, primero derivamos x8, nos daría 8x7, función potencia, y después x12 que nos daría 12x11. Y a esto simplemente sumamos la derivada de x8 más la derivada de x12, es decir, son totalmente independientes. Nótese que cuando son 2, 3, 4 términos, pues cada uno se puede derivar por separado. Eso es lo que nos dice la regla. Otro ejemplo podría ser y igual a x más x cúbica, las derivamos por separado. Primero, derivada de x, esto es una función potencia también, que nos dice que es x a la 1, nos quedaría 1 por x a la 1 menos 1, lo cual es igual a 0, por lo tanto 1 por x a la 0, que se convierte en 1, toda base a la 0 potencia es igual a 1, y por lo tanto nos quedaría 1 por 1 igual a 1. O bien, apréndase que la derivada de x siempre es 1. Y por otro lado tenemos x cúbica, también le aplicamos la potencia y nos va a quedar 3x cuadrada. Y nuevamente observen cómo derivamos x y x cúbica por separado y al final sumamos los resultados. Esto es lo que nos dice la regla de la suma, que la derivada de una suma es igual a la suma de sus derivadas. Y por último tenemos la regla de la diferencia. Habíamos dicho ya que la regla de diferencia es muy parecida a la regla de la suma. Nos dice que cuando yo quiero derivar la diferencia de dos funciones, esto es equivalente a la diferencia de la derivada de cada una de estas. O sea, también son independientes como en la suma. Ejemplo, 3 menos 2x quinta. Vamos a derivar estas dos funciones que están restando. Primero derivo 3, después derivo 2x quinta. Para 3 aplicamos la regla de la constante, la cual dice que su derivada es igual a 0. Y después derivamos 2x a la quinta, la cual es un múltiplo constante con una potencia de x quinta. La derivada de x quinta son 5x cuarta, por el menos 2 que tenemos aquí nos va a quedar menos 10x cuarta. Otro ejemplo podría ser 4x menos 3x cúbica más 6x cuarta. Nótese que aquí voy a aplicar la regla de la diferencia y también la regla de la suma. Primero 4x, después 3x cúbica y después 6x cuarta. Son tres términos, cada uno es independiente, los derivamos por separado y al final restamos estos dos y le sumamos el resultado de este. La derivada de 4x es 4, la de menos 3x cúbica nos va a dar 9x cuadrada y la de 6x cuartas serían 24x cúbica, quedando de la siguiente manera. Veamos algunos ejemplos adicionales que a veces causan un poco de conflicto. Por ejemplo, tenemos aquí la función y igual a 7 entre x sexta, o lo que es lo mismo 7 por el recíproco de x sexta. El primer error sería suponer que aquí podría derivar 7 como una función constante y dar 0, y que x sexta es una función potencia y que podría darnos 6x quinta así nada más.
No se puede derivar así como está, hay que entender lo que tenemos. Yo no tengo aquí una función potencia, tampoco tengo una función constante. Y no son independientes, tengo solamente un solo término que es 7 entre x sexta y representan una expresión dada que 7 efectivamente es una constante, pero está acompañada de la función x sexta. Luego entonces no es una función constante como tal, sino más bien aplicaríamos la regla del múltiplo constante. Es decir, conviene verlo de la siguiente manera. 7 es una constante que está multiplicando al recíproco de la función x sexta. Vean que la formulita que tenemos para una potencia no nos dice sobre la derivada del recíproco de una potencia, sino más bien de la función potencia. O sea, que esta x sexta debería de estar arriba y no debajo. No puede estar así porque no tenemos una formulita para derivar una función en recíproco o el recíproco de una función potencia. Entonces, lo que nos conviene es verlo de la siguiente manera. Aquí no dice 7 sobre x sexta. Lo que dice más bien es 7 por el recíproco de la función x sexta. Si nosotros ahora esta x sexta le aplicamos un poquito de álgebra y la mandamos hacia arriba, entonces tendríamos que x sexta tiene un exponente positivo debajo y si la levantamos tendría un exponente negativo. Recordemos nuestras clases de precálculo donde vimos estos temas. Entonces aquí tendríamos 7 por x a la menos 6. O sea, en lugar de tener 7 entre x sexta, tenemos 7 por x a la menos 6. Ahora sí podríamos aplicar las reglas para derivar. ¿Qué es lo que tengo entonces? Un múltiplo constante. El 7 es una constante y está multiplicando a la función x menos 6. Noten que entonces ahora sí ya puedo aplicar las reglitas de las derivadas. La derivada quedaría de la siguiente manera. El 7 se queda en su lugar porque es una constante y va a multiplicar a la derivada de x a la menos 6, la cual sería menos 6 por x a la menos 6 menos 1. Menos 6 menos 1 nos generarían menos 7. Tener cuidado cuando las potencias sean negativas. No es que no se reste, sí restamos 1, pero como ya era negativo, el hecho de tener una resta con dos negativos, al final obtenemos una suma y no una resta como tal. Entonces, menos 6 menos 1 tendría que darnos menos 7. Ahora multiplicamos este 7 por el menos 6 y tendríamos menos 42x a la menos 7. Ahora bien, no podemos dejar exponentes negativos, por lo tanto vamos a regresar esta potencia x menos 7 a su lugar. Este exponente negativo significa que no va en el numerador, que más bien su lugar correcto es el denominador, o bien indica el recíproco de x7. Esto es menos 42 entre x séptima. Este x a la menos 7 más bien va debajo. Por lo tanto, la derivada de 7 sobre x6 tendría que ser menos 42 sobre x séptima. Segundo ejemplo, y igual a la raíz de x. En ocasiones también queremos derivar funciones que tienen una raíz y pensamos que existe una regla diferente para esto, mas sin embargo es la misma regla de la potencia que ya hemos mencionado. Nada más que aquí tendríamos que recordar un poquito de álgebra y saber que una raíz no es otra cosa más que un exponente fraccionario. O sea, lo que yo tengo aquí como la raíz de x es lo mismo que decir x a la 1/2. No tengo una formulita para raíces, pero sí tengo una formulita para función potencia. Entonces, si quitamos la raíz y la convertimos en exponente fraccionario, podríamos entonces aplicar la regla de la potencia. Por lo tanto, la derivada sería de la siguiente manera. Y' es igual a n, que es un medio, por x a la n menos 1. Si a un medio le restamos un entero, nos queda menos un medio. Por lo tanto, ya derivada quedaría como un medio de x a la menos un medio. Igual que hace un rato, no podemos tener exponentes negativos. Esto de acá significa que x no está arriba, sino más bien está debajo. O sea, no pertenece al numerador con el 1, sino más bien pertenece al denominador y tendría que estar con el número 2. Es decir, tendríamos 1 sobre 2x a la 1/2. Noten que el 2 y la x están ambos en el denominador y ya el exponente de x ya es positivo al estar debajo. Por último, no podemos dejar, así como no podemos dejar exponentes negativos, tampoco podemos dejar exponentes fraccionarios. Para eso sirven las raíces. Vamos a volver a ponerle su raíz a esta función que tenía x a la 1/2 y nos quedaría como 1 sobre 2 raíz de x. Este 1/2 lo volvemos a poner como raíz y nos queda como raíz de x. Ejemplo 3. Y igual a 1/3 que multiplica a la raíz quinta de x cúbica. Bien, igual que hace un rato, primero vamos a quitar la raíz. No podemos derivar la raíz porque no tengo formulitas para raíz. Recuerden que las únicas reglas elementales que tenemos son potencia, constante, múltiplo constante,
y tenemos también suma y diferencia. Entonces en este momento vamos a darle forma de una potencia. Tendríamos un tercio se queda en su lugar y la función que tenemos sería x a la 3 quintos. Transformamos esta raíz quinta de x cúbica en x a la 3 quintos. Ahora sí, esto ya se puede derivar. Aquí tendríamos que aplicar la reglita del múltiplo constante, donde la constante es un tercio y la función que vamos a derivar es x a la 3 quintos. Luego entonces su derivada quedaría de la siguiente manera. La constante se queda en su lugar, un tercio, y la derivada de x a la 3 quintos le aplicamos la regla de la potencia que dice que es n, o sea 3 quintos, por x elevado a la 3 quintos menos un entero, n menos 1, recuerden, si a 3 quintos le quito un entero, ese entero lo voy a convertir en quintos. Eso sería la forma más sencilla de realizar esta operación. Es decir, si el entero lo convierto en quintos, sé que un entero tiene 5 quintos. Si a 3 quintos le resto 5 quintos, 3 menos 5 me daría menos 2 quintos, quedando entonces un tercio que multiplica a 3 quintos de x a la menos 2 quintos. Hacemos la multiplicación, en este caso 1 por 3, 5 por 3, o simplemente simplificamos. Observen que aquí hay un 3 en el numerador, un 3 en el denominador, los podemos eliminar y nos queda solamente un quinto. En este caso sería un quinto de x elevado a la menos 2 quintos. Ahora bien, no podemos dejar exponentes negativos. Lo que pasa es que se ve, digamos, un tanto grosero tener exponentes negativos ahí. Más bien que los negativos significan que no van ahí, sino más bien van al lado contrario. Si están en el numerador, van al denominador. Si están en el denominador negativos, entonces los mandamos al numerador. Simplemente es eso. Bueno, pues entonces esta x a la 2 quintos tendría que ir debajo, quedando entonces 1 sobre 5 x a la 2 quintos. Noten que un quinto no es afectado, sigue siendo un quinto aquí, como si nada. Y por último, esta x a la 2 quintos tampoco podemos dejarlo así. No se pueden quedar exponentes fraccionarios. Para eso ponemos raíces, quedando entonces la respuesta como 1 entre 5 y x a la 2 quintos la convertimos en raíz quinta nuevamente de x cuadrada. Luego entonces la derivada de un tercio de la raíz quinta de x cúbica tendría que ser 1 sobre 5 raíz quinta de x cuadrada. Veamos un ejemplo más completo. Y igual a menos 2 entre 3 que multiplica a la raíz cuarta de x cúbica. Igual que los anteriores, lo que yo te recomiendo es, número 1, identifica la constante. ¿Por qué? Porque la reglita del múltiplo constante nos es muy útil y esas constantes no sabrían de derivar. Entonces, yo te recomiendo que siempre identifiques primero la constante. Ya vimos que la constante en estos momentos es un 2 arriba, un 3 abajo y también el negativo, o sea, menos 2 tercios equivale a la constante. Tendríamos algo así. Y la función prácticamente es esta raíz que tenemos en este momento. Podríamos decir que esa raíz está debajo, por lo tanto son menos 2 tercios que multiplica al recíproco de la raíz cuarta de x cúbica. Entonces, como paso número 1, yo te recomiendo identifica la constante y vamos a dejarla fuera y multiplícala por la función que sea que tengamos ahí, en este caso el recíproco de esta raíz. Bien, ahora no podemos derivar raíces, vamos a quitarle la forma de la raíz, quedando entonces menos 2 tercios por 1 entre, en lugar de raíz cuarta de x cúbica, diríamos que es x a la 3 cuartos. Siguiente, no podemos derivar una función estando en el denominador, ya dijimos, habría que levantar esta x y mandarla al numerador como una función potencia. Para eso usamos exponentes negativos y nos quedaría de la siguiente manera. Menos 2 tercios que ya traíamos y esta x ahora ya está en el numerador, multiplicando a este 2 como x a la menos 3 cuartos. Por lo tanto, ya es posible derivar. Una vez que le damos esta forma, ya la podemos derivar. Tenemos una constante y tenemos una función, un múltiplo constante y aquí una función potencia. Vamos a derivarlo. Nos quedaría y' es igual a, la constante se queda en su lugar, que son menos 2 tercios, que va a multiplicar a la derivada de x a la menos 3 cuartos. Usamos la regla de la potencia. Menos 3 cuartos, que es n, por x a la n menos 1. Tenemos menos 3 cuartos y le voy a restar un entero. Un entero tiene 4 cuartos. Menos 3 menos 4 nos quedarían menos 7 cuartos. Ya está hecha la derivada. Ahora vamos a hacer la multiplicación de estas dos fracciones para simplificar. Primero, menos que multiplica menos nos va a dar más. Un 3 que multiplica, un 3 que divide acá, nos los vamos a eliminar. Acá tengo un 2, acá tengo un 4 es 2 por 2, podríamos eliminar este 2 con un 2 de abajo del 4, total que nos habría de quedar solamente un 2 en el denominador. Ya está. Y va a multiplicar a la función x a la menos 7 cuartos.
Un medio de x a la menos 7 cuartos. No podemos dejar la respuesta así, aunque ya está derivada, ya tenemos la respuesta o la solución de la derivada, no vamos a dejar exponentes negativos, se ven bastante feos. Para eso, simplemente un negativo decimos no va aquí, sino más bien va debajo. Lo bajamos, quedando entonces 1 entre 2 que multiplica a x a las 7 cuartos y ya está positivo el exponente. Ahora bien, no podemos dejar exponentes fraccionarios tampoco, para eso sirven los radicales, pero no voy a colocar un radical directo a 7 cuartos. Si recuerdas las clases de precálculo, matemáticas previas a, entonces podemos saber que las raíces no son o no nos sirven para funciones, en este caso que tienen fracciones propias, tendría que ser una fracción propia y no una fracción impropia. O sea, 7 cuartos está compuesta de una x entera y 3 cuartos de otra. Esto es, vamos a factorizar primero x 7 cuartos de la siguiente manera. Tendríamos 1 entre 2 x a la 1 por x a la 3 cuartos. Estoy factorizando, dejando x con una cantidad entera en su potencia y la otra x con una cantidad fraccionaria, pero en este caso ya es una fracción totalmente propia. O sea, las raíces no se le pueden colocar a una fracción impropia. Si tú aquí colocas la raíz cuarta de x séptima, esa es una raíz bastante grosera. Las raíces son utilizadas para representar potencias menores a la unidad. Eso lo vimos en los capítulos de precálculo. Recuerda muy bien todo eso. Luego entonces, una vez que ya tenemos esto, 1 entre 2 x a la 1 por x a la 3 cuartos, ahora sí, a esta fracción de x, 3 cuartos, le podemos poner su radical, quedando como resultado 1 entre 2x que multiplica a la raíz cuarta de x cúbica. Por lo tanto, la derivada de menos 2 entre 3 veces la raíz cuarta de x cúbica es 1 entre 2x por la raíz cuarta de x cúbica. Espero que hayas entendido esos ejemplos. Podrás resolver en la parte de practicar más ejercicios como estos. Toma un lápiz, una libreta y espero que lo hagas sin ningún problema. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.